Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy acompañándolos. Primero quiero agradecer al doctor Sánchez por la invitación, a la doctora Clarine Serrano y a toda la junta directiva de ACM por estar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar sobre un tema que es el ultrahipofraccionamiento en cáncer de mama. No tengo ningún conflicto de interés que sea relevante para esta charla y los objetivos. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de radiobiología. Vamos a comprender cuál es el diseño y los resultados del estudio Fast Forward y luego vamos a analizar en contexto cuáles son esos resultados de ese estudio de hipofraccionamiento. Creo que de la introducción, la mejor introducción la hizo el doctor Romero cuando habló de algunos temas ahora sobre el valor y la eficiencia en salud, y creo que es importante ponerlo en contexto también en los temas de radioterapia. ¿Por qué? Porque desde el 2009 en el Reino Unido el esquema de fraccionamiento es algo que se llama hipofraccionamiento y básicamente son 15 fracciones de tratamiento para pacientes en estadios tempranos. Y ha venido en desarrollo gracias a todos los estudios de START y el grupo del Reino Unido, pero cada vez queremos brindar un tratamiento para los pacientes que sea igualmente efectivo, pero que les ofrezca otros beneficios, como por ejemplo acortar el tiempo total de tratamiento. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos del fraccionamiento? La dosis por fracción, la dosis total, el tiempo y el número de fracciones. Finalmente, el objetivo es buscar el tratamiento que sea más conveniente, pero también vamos a abrir la discusión si también puede ser más efectivo. Algunos conceptos claves, y es una diapositiva que es cargada, pero tiene un concepto y es, cada tumor tiene algo que se llama un cociente alfa-beta. Y el cociente alfa-beta es básicamente una marca que tienen todos los tumores que les va a decir cómo responden esos tumores al tratamiento con la radioterapia. Entonces, hay algo que es digamos, la respuesta alfa, que es básicamente lineal, y el efecto beta, que no es lineal. Y eso básicamente va a determinar cuando yo tengo la misma cantidad de muerte celular lineal que la que no es lineal, me va a dar una marca de la sensibilidad del tumor al tratamiento con la radioterapia. Y desde los primeros estudios que hemos venido haciendo en radiobiología, dependiendo de cuál es ese cociente alfa-beta, va a ser la respuesta que tienen los tumores a la cantidad de radiación que entregamos, tanto por dosis por sesión como en dosis total. Hay un concepto que se llama dosis biológica efectiva, y ese concepto, y tengo un dólar porque uno puede asemejarlo como a una tasa de cambio de radiación. Es básicamente imaginarse una forma de, digamos, yo puedo convertir pesos colombianos a dólares, puedo convertir euros a dólares y es la moneda mundial. Entonces, la dosis biológica efectiva es como los dólares de la radioterapia y es básicamente una cantidad de radiación que va a ser equivalente y que va a producir unos efectos iguales tanto en el tejido tumoral como en el tejido sano. Y hay otra que es prima de la dosis biológica y es la dosis biológica equivalente, pero en fracciones de 2 Grays. ¿Por qué en fracciones de 2 Grays? Porque es el fraccionamiento tradicional que hemos venido utilizando para diferentes tumores. Entonces, el concepto del ultrahipofraccionamiento es utilizar de 1 a 5 sesiones consecutivas que vamos a aumentar la dosis por fracción, vamos a disminuir el tiempo total de tratamiento. La disminución es significativa. Si hablamos de un fraccionamiento estándar, estamos hablando de disminuir de 25 sesiones a 5, y si lo comparamos con el hipofraccionamiento, es pasar de 15 o 16 fracciones a 5 fracciones. Y el objetivo va a ser mantener la dosis biológica equivalente. Esta diapositiva es un resumen de cómo ha sido la evolución de los fraccionamientos y de las dosis de tratamiento con radioterapia en cáncer de mama. Entonces tenemos el tiempo total de tratamiento ha ido migrando de 5 semanas, 3 semanas y ahora estamos en 1 semana de tratamiento. Efectivamente, como decía el doctor Caicedo, creo que la pandemia, de cierta forma, a todos nos ha dejado lecciones, enseñanzas, y seguro que hemos perdido personas cercanas a nosotros. En el tema de la radioterapia y el avance de radioterapia, ha permitido avanzar y desarrollar el tema de la radiación. ¿Por qué razón?
Porque en plena pandemia o en pleno inicio de pandemia salen los resultados de este estudio, que es el Fast Forward, que es el estudio que va a avalar el uso del ultra hipofraccionamiento en cáncer de mama. Y los siguientes 5 o 7 minutos voy a hablar sobre el Fast Forward, porque a pesar de que es solo un ensayo clínico, es un ensayo clínico con 4.000 pacientes. Es decir, no estamos hablando de un ensayo donde aleatorizaron un grupo pequeño de pacientes o no es un ensayo de 100, 200. Son 4.000 pacientes aleatorizados en 3 grupos. Uno de esos grupos, a lo que es estándar en Inglaterra, 15 fracciones en 3 semanas. Otro grupo, 27 Grays en 5 fracciones. Ya vamos a hablar un poco más sobre estos 2 fraccionamientos. Y finalmente 26 Grays en 5 fracciones. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Es un estudio de no inferioridad. Entonces ellos van a determinar un margen y lo que buscan es determinar si la recaída ipsilateral está dentro de ese margen o no de no inferioridad. Pero adicionalmente van a evaluar toxicidad aguda, van a hacer una evaluación fotográfica de los pacientes, van a hacer desenlaces reportados por pacientes, que actualmente digamos que es un tema que está sonando mucho para evaluar la calidad de vida de los pacientes, y ellos incluyen pacientes, hombres o mujeres, con estadios tempranos, T1, T2, T3, N0, N1, que sean llevados a una resección microscópica completa y que haya sido la axila estudiada, ya sea con un ganglio centinela o con una exploración completa. Inicialmente, el estudio estaba diseñado para tener un subgrupo de pacientes que son llevados a, digamos, a irradiación del drenaje axilar con este mismo fraccionamiento, pero esos resultados no están dentro de estos que vamos a mostrar, porque es un subestudio que está todavía en curso y probablemente vamos a tener noticias de él a finales de este año o principios del próximo. Les decía que ellos cómo calculan y cómo pasa uno de 40 Grays en 15 fracciones y decir, pues puede ser equivalente a 27 Grays en 5 fracciones, porque estamos hablando del tema de la dosis biológica equivalente y para eso utilizamos el alfa beta. Entonces usamos el alfa beta, que es esa marca de la sensibilidad del tumor, que en este caso es el cáncer de mama. Ellos lo estimaron, digamos, en ese momento consideraban que iban a tener un alfa beta para el tejido normal alrededor de 3 y el de la mama lo estimaban más o menos entre 3 y 4. Y finalmente, en ese orden de ideas, finalmente deciden desarrollar estos 3 grupos. Y por aquí tengo ya les vamos a hablar una que está más adelante sobre cómo es ese cálculo de esa dosis. Entonces, estamos hablando de 4.000 pacientes aleatorizados, se va a permitir solamente pérdidas del 10% y los subestudios que están diseñados son principalmente para evaluar desenlaces de calidad de vida reportadas por los pacientes, evaluación fotográfica de toxicidad. El tema de la evaluación fotográfica de toxicidad es muy interesante porque deja de ser algo subjetivo evaluado por el médico y pasa a ser realizado por un programa determinado que lo que va a hacer es comparar cuál es la evolución y cuáles son los cambios de las mamas pre y post tratamiento con radioterapia. Básicamente van a hacer un análisis de Kaplan-Meier y digamos, la forma como van a definir la no inferioridad es si la diferencia absoluta de recaída a 5 años es menor al 1.6%. Y se van, digamos que también con una P, digamos, pues probablemente por también lo grande de la muestra, deciden usar una P de 0.025. Y el análisis va a ser por intención a tratar. Y eso era lo que les quería mostrar sobre el cálculo. Entonces, cuando ellos utilizan y calculan que 50 Grays en 25 fracciones es equivalente para los tejidos sanos a 40 en 5 y a 27 en 5 fracciones, si uno transforma eso en EQ2, que son dosis equivalentes en fracciones de 2 Grays, ahí uno podría pensar que esta dosis es un poco menor. Entonces, esto es interesante porque yo puedo estar pensando que le voy a entregar una dosis menos tóxica a los tejidos sanos, pero que la dosis, cuando la calculo para determinar al tejido tumoral, es una dosis que, aunque en números parece ser inferior, la ecuación tiene una limitación y es por el tiempo. El tiempo de replicación de los tumores va a tener un factor importante y estoy disminuyendo el tiempo total de tratamiento de 15 semanas a de 15 sesiones a 5 sesiones, una sola semana de tratamiento, y eso va a hacer que el tiempo de reparación del tumor
se ve afectado y la dosis va a terminar siendo una dosis equivalente. La técnica de la radioterapia es básicamente ellos utilizaron una técnica de 3D, usaron una corrección de heterogeneidad, utilizaron unos valores muy importantes para la toxicidad de los órganos a riesgo del corazón y del pulmón, y el refuerzo, que es uno de los temas, digamos, como que podría ser una de las críticas de este estudio, es que el refuerzo, ellos lo hicieron igual que los refuerzos que habían utilizado en los estudios previos. Como era iguales a los estudios previos de los STAR, que eran de hipofraccionamiento, por eso terminan escogiendo 10 o 16 grays en fracciones de 2. Pero eso en últimas va a poder terminar como doblando o casi triplicando el tiempo total del tratamiento de qué pacientes. Pacientes menores de 40 años, pacientes de 40 y 49 años que fueran grado 3 o invasión linfovascular, pacientes de 50 y 59 que tuvieran grado 3 o invasión linfovascular y ningún paciente que fuera mayor de 60 años. El seguimiento lo hicieron con los mismos esquemas de seguimiento de los estudios de hipofraccionamiento que son los STAR, y hicieron los subestudios para los desenlaces, tanto fotográficos como los reportados por pacientes. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Primero, que efectivamente, si vemos el número de pacientes reclutados en cada brazo, pues era más o menos de 1.370, y al final cada brazo terminó en la intención a tratar con un número alrededor de 1.230. O sea que es un estudio muy sólido en números de pacientes. Estamos hablando más o menos alrededor de 3.600 pacientes que terminaron el seguimiento a 5 años. ¿Cuáles fueron las características de esos pacientes? Entonces, la mayor parte de los pacientes eran pacientes que eran mayores de 40 años. En el grupo de menores de 40 es solo una población pequeña. Ellos incluyeron hombres y mujeres, por supuesto, la mayoría de los pacientes fue mujeres. En el grado del tumor había, digamos, una distribución relativamente equitativa entre todos. Los del grupo bajo y los del alto, que son este grupo del alto, era el grupo de pacientes que iban a terminar siendo llevados a refuerzo, era alrededor más o menos del 30% en cada uno de los grupos. Tenían diferentes tipos de cirugía, y esto también se va a conectar con una de las charlas que hicimos el día de hoy, es los pacientes podían ir a cirugía oncoplástica, podían ir a reconstrucciones y aún así ir a este esquema de tratamiento. Luego vamos a mirar cuál es el de este grupo de pacientes. Vamos a mirar, finalmente, este grupo de pacientes tenía diferentes perfiles biológicos. Habían, en su mayoría, eran pacientes que eran luminal A, pero no quiere decir que un pequeño porcentaje de pacientes no estuvieran también, digamos, en el grupo de los triple negativos, y había también una representación de pacientes que eran ER2 positivo. Los pacientes iban a quimioterapia adyuvante en su mayoría, y hubo un pequeño grupo de pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante. ¿Cuál fue la supervivencia global de los pacientes? A 5 años no hubo una diferencia en, ahí como que me escucho mejor, no una diferencia en supervivencia global de los pacientes en ninguno de los estudios. Luego, para la recaída ipsilateral, que era el desenlace principal de este estudio, ¿cuáles fueron los datos? Entonces, lo que vamos a encontrar es que el grupo de 26 grays va a tener una recaída de 1.4, que el de 27 grays va a tener una recaída de 1.7 y que el grupo de 40 va a tener una recaída de 2.1, demostrando la no inferioridad del estudio, porque no había una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos y estaban dentro del margen de no inferioridad que ellos habían definido en una diferencia entre 1.6%. Ahora, lo que vamos a mirar acá son qué pasó con las recaídas locorregionales de esos pacientes, con las recaídas a distancia y cualquier tipo de recaída y mortalidad por cualquier causa. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos. Y cuando vamos a mirar si se podía hacer un análisis por subgrupos para determinar cuáles eran los pacientes que más recaída tenían, eran principalmente pacientes que eran mayores de 50 años y que tenían tumores grado 3. Ellos no pudieron hacer un análisis multivariado porque el número de pacientes que había recaído en cada uno de estos subgrupos era inferior al volumen de pacientes suficiente para poder hacer un análisis multivariado que tuviera un peso estadístico. Una de las principales preocupaciones que podemos tener en pacientes con cáncer de mama, si hay o no mortalidad cardíaca. No hubo una diferencia
en mortalidad cardíaca entre los pacientes en los diferentes grupos de tratamiento. Y esta es una de las razones. Ellos recomiendan, si yo utilizo, si ustedes vieron, la técnica es una técnica de 3D. Digamos que en este estudio, en el año en que está diseñado, de pronto no se utilizaba tanto la MRT, ahora se utiliza mucho más, pero ellos hacen una 3D que tiene un bloqueo cardíaco. Y esto básicamente, no sé si lo logran ver, pero este es el corazón y lo que uno puede hacer con las multiláminas, a pesar de ser una técnica en 3D, es que va a bloquear la radiación a nivel del corazón y que eso va a terminar permitiendo que la dosis total que reciba el corazón esté dentro del cumplimiento de los órganos a riesgo y que vaya a disminuir la mortalidad cardíaca de las pacientes a largo plazo. Ahora, ¿todos los resultados fueron buenos? No. Hubo algunas cosas que salieron peor en el grupo de estos pacientes. Y hubo un aumento estadístico en la induración, en el edema. Pero ¿cuánto pasó? Entonces, la induración pasó de 0.8 a 1.6 y el edema de 1.5 a 2.4. Eso es estadísticamente significativo, pero ¿es clínicamente significativo? Probablemente no. Luego, en los desenlaces evaluados por los pacientes, el cambio en la apariencia de la mama tuvo una mayor prevalencia en el grupo de 40 Grays y tuvo una menor en el grupo de 26 Grays. Y cuando miraban los resultados evaluados por desenlaces fotográficos, había menos, había menos cambios en la apariencia de la mama en el grupo de 26 Grays versus 27 y de 26 versus 40. Ahora, cuando hacen la estimación previa, comparado con la estimación posterior al estudio, lo que encuentran es que el alfa beta, es decir, la sensibilidad de esos tumores, efectivamente estaba en 3.7 comparado con otros tumores. Tengan en cuenta que, por ejemplo, tumores de cabeza y cuello y cervix están cercanos a 10, es decir, que la mama tiene se favorece los tumores de la mama en utilizar esquemas de hipofraccionamiento. Entonces, en la discusión no hubo inferioridad en los esquemas de 5 fracciones. Por supuesto que hay un beneficio para los pacientes, no hay diferencias en la toxicidad cardíaca y se utiliza una prioridad para la exclusión del corazón. Es un tratamiento menos costoso. ¿Por qué es menos costoso? Bueno, vamos a escribir. Estoy un poquito corto de tiempo, pero ahí va. Entonces, ¿la toxicidad aguda puede ser diferente? No, la toxicidad aguda no es diferente. Esto ellos ya lo habían publicado previamente y es que comparan con dos escalas de toxicidad aguda si hay o no una diferencia en los desenlaces de toxicidad entre los pacientes y la respuesta es que la toxicidad grado 3 era mayor en el grupo de 40 Grays en 15 fracciones y que el grupo de 26 Grays en 5 fracciones tenía menos toxicidad grado 3 por la escala del RTOG y por la del CTCA. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Probablemente alguien va a decir, pero ¿y los desenlaces a 10 años? Pues siempre nos gusta saber qué pasa con los desenlaces a 10 años. Esta es una revisión que publicaron en septiembre de este año y lo que comparan es, ¿hay algún cambio en los resultados de los estudios de hipofraccionamiento a 5 y a 10 años, tanto en desenlaces oncológicos como en toxicidad? La respuesta es no, no hay una diferencia en los resultados ni ha habido un cambio en todos los estudios publicados previamente con hipofraccionamiento. Cuando comparo en tiempo de tratamiento, lo que voy a terminar es disminuyendo el tiempo total de tratamiento de los pacientes. Voy a terminar disminuyendo el tiempo de uso de la máquina de los equipos y eso finalmente se puede traducir en que le voy a dar la oportunidad a más pacientes para poder ser tratadas. Y se relaciona, como les decía, con el concepto de la optimización y de ofrecerle valor en salud a los pacientes. Este es un cuadro donde comparo cuánto pueden ser los costos directos no asociados a salud y cuántos pueden ser los costos indirectos de los pacientes si yo comparo el esquema de hipofraccionamiento de 15 fracciones con un esquema de 5 fracciones. Digamos que es una historia, es una paciente y básicamente ya tiene un estadio temprano de mama, pero tiene unos costos directos de ir digamos, de ir a recibir el tratamiento, como es el transporte, como es gastos en alimentación y tiene un hijo, necesita que alguien cuide a su hijo. Eso finalmente se va a terminar traduciendo que esa paciente puede terminar gastando de su bolsillo, si va a un tratamiento de fraccionamiento de 15 sesiones, alrededor de 1.300.000. Eso equivale a 1.4 salarios mínimos.
Si va a un esquema de ultra hipofraccionamiento, el costo va a ser casi de una tercera parte, alrededor de 500.000 pesos, lo que va a representar solamente 0.5 de un salario mínimo vigente en Colombia. ¿Qué ha pasado en Inglaterra? Inglaterra, en mayo de este año, ellos consideran que en este momento el estándar de tratamiento para todas las pacientes en estadio temprano, sea para la mama o sea para la reja, son 25 Grays en 5 fracciones. Lo hicieron, digamos, un consenso avalado por el grupo del Royal College de Inglaterra. Y la situación actual en Colombia es que esta es una encuesta que hicimos hace un mes y son 2 casos de pacientes. Hay un miedo aún a utilizar el ultrahipofraccionamiento, especialmente en pacientes menores de 50 años. Este es un caso de una paciente con un estadio temprano y cuando la paciente tiene menos de 50, en este caso 45, el ultrahipofraccionamiento solo lo va a utilizar el 23% de los pacientes. Y cuando la paciente tiene 60 años, lo van a utilizar cercano al 50%. Quiero agradecer a todo el grupo de físicos médicos, grupo de enfermería y mis otros colegas que trabajan conmigo. Y finalmente concluir que la radioterapia no es una técnica o una máquina, sino es un equipo humano capaz de realizar una técnica adecuada en condiciones responsables, que no se han encontrado diferencias en los cambios de los desenlaces a 5 y a 10 años y que el esquema de 26 Grays en 5 fracciones parece el tratamiento de elección para pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos. Muchas gracias.